Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. Abrimos nuestras puertas para comenzar a charlar nuestra tertulia semanal. Es una cosa seria, pero no es una cosa estirada. Hablamos coloquialmente, procurando, en la medida que nos sea posible, de dar una versión de la actualidad en perspectiva cristiana, porque si no, nos echan de la emisora. Hoy charlaremos acerca de la influencia de los colosos de Internet en nuestra vida diaria, o los colosos tecnológicos. Pero bueno, antes de continuar, es de buena educación presentar a los que vamos a estar aquí conversando. Yo de momento estoy haciendo un soliloquio, pero no es plan de eso. El señor Camilo Esperón ya está ahí situado en su silla, comodísimo, se le nota en la cara. Bienvenido, Camilo. ¿Qué tal? Buenas noches. Y nuestra profe, Flor, hay algún profe más, pero es que Flor ya tiene mucha trayectoria de profesora y bueno, pues y además es la nuestra. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Y también nos acompaña hoy Moncho Lagos, que por cierto también ya hace unos veranos que Moncho Lagos se asoma al cuarto de atrás, ¿eh? Ya hace unos veranos. Así, Unos cuantos, sí. ¿verdad? Unos cuantos. Buenas noches. Bastantes. Bienvenido, Moncho. También nos acompaña el señor escritor. Lástima que la radio es de hablar sin escribir, pero bueno, algo también sabe poner. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, un saludo. Y también recuperamos hoy una voz, bien, que ya era conocida y sonaba porque tiene una voz potente de radio. Enrique Iglesias lo hemos tenido se castigó él solo, pero bueno, bienvenido. Gracias. Buenas noches a todos. Bueno, y ya sabéis que antes de empezar a hablar de un tema que se las trae, pero es un tema que lo tenemos en todas partes, empezando por el bolsillo, pues toca el aperitivo. Sí, sí. Y ya que aquí, por aquello de estar online, no podemos repartir unas tapas, pues lo que hacemos es sazonar nuestra tertulia con 3 piezas de buena música y le llamamos pizcas de adobo. Hoy será una fórmula distinta a las habituales, pero bueno, a lo mejor alguno dirá, sí es lo mismo. Bueno, pues ahora veremos. Escucharemos 3 fragmentos sucesivos. En realidad las piezas son seguidas, pero cada una en su momento, una al principio, otra a la mitad y otra al final de la tertulia. Como si estuviésemos en un auditorio, escuchamos cómo empieza, mandamos a la orquesta que pare, salimos, hacemos lo que tengamos que hacer, atender una urgencia, volvemos y ahora continuad. Bueno, pues así haremos con las 3 piezas, porque las 3 piezas pertenecen a la segunda sinfonía en do menor del gran compositor austríaco Gustav Mahler, uno de los mejores representantes del posmodernismo. Y vamos ya con la primera pizca.
Se trata del comienzo del primer movimiento, allegro moderato, de la segunda sinfonía de Mahler en do menor, Resurrección. Ese es el nombre de la sinfonía. En realidad, parece que habla más de la muerte que de la resurrección, pero sí que aparece la resurrección, incluso es una sinfonía coral, digamos que como la novena de Beethoven. Bueno, pues sale un trocito y se habla de la resurrección. Es interpretado este comienzo que continuará en el segunda pizca de dobo musical, donde paramos, continuamos en el segundo. Es interpretada por la orquesta del Festival de Lucerna, una orquesta de verano formada por lo mejorcito de los solistas de Europa, y esta orquesta del Festival de Lucerna, en este caso, era dirigida por el gran director italiano Claudio Abbado. Así que escuchemos ya ese comienzo de la Sinfonía número 2 en do menor, Resurrección de Mahler. Escuchamos. Bien, pues después de saborear, como es una pizca, pues hemos saboreado, es el adobo de nuestro programa, pues después de saborearla, vamos ya con el tema para nuestra tertulia del cuarto de atrás de hoy. La influencia de los colosos de Internet en nuestra vida diaria. Y seguramente que todos sabéis, los que estáis en la tertulia y los que están con el oído atento, nos escuchan en Spotify, los cuatro colosos son Microsoft, el rey del software, fundada el 4 de abril de 1975 por Bill Gates, que tenía entonces 19 años, Bill Gates y un compañero que se llamaba Paul Allen, con 22 años. Apple, el rey de los dispositivos más deseados, cada vez que sale un modelo nuevo hay cola, fundada el 1 de abril de 1976 por Steve Jobs, Steve Wozniak y Ronald Wayne. Y Amazon, en tercer lugar, el rey del comercio online, fundada el 5 de julio de 1994 por Jeff Bezos. Y en cuarto lugar, Google, el rey de los buscadores en Internet, fundada en 1998 por Larry Page y Sergey Brin, todos muy jóvenes, con talento, visión, decisión, perseverancia, esfuerzo, atropellando leyes que aún no existían o que nadie se le ocurrió hacer porque no preveían el alcance que van a tener, pues ahí están. Así que mi primera pregunta para vosotros es: ¿a qué
atribuís, porque ha sido espectacular y ha sido en este orden, ya veis, las fechas van unas detrás de otras, ¿a qué atribuís el desarrollo tan rápido y tan espectacular de estas iniciativas empresariales de Internet? Pedro, tú que eres así medio de América y medio de aquí, ¿tú cómo lo ves? Bueno, creo que lo que ha ayudado a que vaya todo mucho más rápido es a hacer todo más eficiente en principio, ¿no? Yo me acuerdo todavía en la oficina cuando mandábamos un fax todavía y cómo empezaron las primeras conexiones a internet y todas esas cosas. Yo recuerdo también hace años, en los 90, aquellos libros de Forge que se llamaba DSM-2 para torpes y bueno, imitando a los de Estados Unidos, que era para dummies, ¿no? Pero todo ha ido muy rápido, precisamente porque queremos ir más rápido todos. Así que esa eficiencia empresarial, tener todo a la mano, ha ido precipitando todo muy rápido. No sé si os acordáis todavía del Pentium. Bueno, creo que Camilo es mucho más experto en todas esas cosas que él puede hablar mejor de eso. Pero bueno, mi experiencia muy rápidamente era esa. Bueno, iba todo muy lento y ahora va todo muy rápido, ¿no? Entonces yo creo que la famosa pereza esta que tenemos, pues ha sido apurada y todo es mucho más fácil ahora, ¿no? Ujú. Moncho, ¿tú qué opinas? ¿Por qué tan rápido, tan deprisa? Bueno, porque la gente empezó a entrar en estos dispositivos, empezó a verle las ventajas y entonces el mercado empezó a producir material para la demanda de un público deseoso de este tipo de herramientas. La verdad es que los que somos inexpertos en esto estamos un poco perdidos, pero la gente joven que entró en este mundillo está deseosa de cada vez de nuevos productos, de más avances, de más tecnología, y eso es un campo abonado para esta gente que produce este tipo de medios, ¿no? Yo creo que se encontraron con un público hambriento de este tipo de materiales y entonces empezó a desarrollarse y avanzar de una manera brutal. Enrique, tú que has estado ligado a un medio de comunicación, a lo mejor te ha llegado más información. Sí, yo en el periódico viví la época en la que toda una generación de profesionales se quedó fuera de juego por los avances tecnológicos, ¿no? El paso de la linotipia al offset y todo esto, y hubo una generación que no consiguió reciclarse a tiempo. Bueno, también en el campo en el que yo trabajaba, de la administración, cuando llegaron los primeros ordenadores personales, la generación de mi padre, por ejemplo, sufrió un palo muy grande. Yo creo que en la génesis de todo esto está que nos vendieron una imagen de democratización de la tecnología, es decir, la tecnología al alcance de todos, ¿no? Yo creo que ese fue el gran logro de Bill Gates y, bueno, detrás de estas empresas tecnológicas estuvo esto, ¿no? Abaratar los dispositivos de tal manera que en cada casa entrase un ordenador y eso nos enganchó a todos, ¿no? De alguna manera, pienso yo, ¿eh? Flor, ¿tú cómo ves el asunto? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué tanto éxito? Bueno, yo creo que se juntaron varios factores. Había, si nos acordamos de los primeros tiempos, de los primeros ordenadores que ocupaban una habitación entera, y había talento, Concho, había talento, hay que decirlo, porque esto surge del talento. Estamos hablando de personas súper jóvenes que sí estudiaron en colegios prestigiosos, donde estaban en la última con todos los temas de tecnología, ¿no? Pero había talento. Y se juntó eso con la necesidad primero, una necesidad primero en las empresas, ¿no? Y yo creo que fueron, al principio, sí se dieron pasos pequeños, pero luego, claro, se fue ampliando. También se ve la ambición. Nos mandaste unos artículos que marcan claramente cómo fue ampliándose el tema, ¿no? Cómo se parte del tema para más bien para suministrar a las empresas soluciones y terminan siendo expandidos a todo lo largo y ancho del mundo, ¿no? La globalización, el sentido también de los países, de que tenía que existir un mercado global económico y de traspaso de mercancías y todo eso también ayudó. Yo creo que no es una sola cosa lo que influyó en este tema, sino que hay factores económicos, también facilidad porque estas personas lo desarrollaron en un país donde
hace falta talento y luego hace falta inversión y además hace falta que haya facilidades para montar empresas y poder desarrollarlas. Y eso lo tuvieron. Entonces, bueno, son múltiples cosas. Camilo, tú te han ya varios señalado, así que tienes que entrar al trapo. ¿Cómo se explica que tan rápido conquistaron el mundo? Te has quedado sin palabras, ya me... Bueno, yo. me está llegando la comunicación un poquito dificultosa. ¿Se me escucha bien a mí? ¿Se me Sí, escucha? se te escucha bien, Bien. se te Bien. escuchas. Bueno, yo creo que todas estas cosas se desarrollaron con rapidez y con mucho talento también, como dice Flor, pero detrás de eso hay un trabajo más atrás bastante arduo, con muchísima inversión, donde muchas empresas tenían ciertas necesidades, incluso el ejército. Por ejemplo, Internet se debe más que nada, el ejército ante un ataque nuclear ruso, el ejército norteamericano necesitaba estar comunicado por otros medios que no fueran la telefonía y la radio de aquel entonces, ¿no? Sobre todo yo creo que el gran empuje se lo dio IBM, ¿no? Mis comienzos en informática no fueron con la informática de consumo, por decirlo así, sino que aquellos AS400 de IBM para las grandes empresas que necesitaban mucho movimiento y muchos datos, y aquello era la prehistoria, tarjetas perforadas de cartón, iban, etcétera, etcétera. Pero después, pues estos genios, vamos a llamarle genios, aunque yo creo que más que genios a veces fueron listos, saber buscar la oportunidad y copiar aquello y lo otro. Por ejemplo, Bill Gates dijo, yo si tengo que hacer un sistema tiene que ser compatible con la maquinaria de IBM. No puedo hacer un software, bajo mi punto de vista, y que a mí me parece mejor o peor, ¿no? Supo alinearse con el que puede, ¿no? Ese famoso ha sido más si no puedes con tu enemigo, únete a él, ¿no? Supo hacer eso y supo copiar cosillas. Por ejemplo, la idea de Windows, o sea, la idea de las ventanas, que fue tan exitosa, él la copió de RAN Xerox. En aquellos años atrás RAN Xerox era, digamos, en fotocopiadoras, era el número 1 a nivel mundial. Y esto está muy bien lo de las ventanitas, pues yo lo copio y lo aplico a mi sistema, ¿no? O sea, paso a paso, evidentemente, no, han desarrollado esas cosas con mucha inteligencia, ¿no? Entre paréntesis. ¿Y los europeos qué? ¿Los europeos qué? Bueno, pues hemos inventado el tapón de plástico que se queda pegado a la botellita cuando me consumir. Alguna cosa hacemos también, ¿eh? Ojito al dato. Pero ellos han sido los pioneros y ahora parece que los chinitos saben copiar muy bien, como antes hacía Japón, y mejorar cosas. Y ahora habrá una guerra entre Occidente y Oriente a todos los niveles ideológicos, a niveles tecnológicos, etcétera. Tristemente los europeos estamos en el medio y nos quedamos para eso, para la botellita. Y hay ahora una cuestión que es inmediata. A tu juicio, ahora le pregunto a Pedro, e iniciamos la rueda de nuevo, a tu juicio, Pedro, ¿qué ha sido lo mejor que aportó Internet? Bueno, creo que lo mejor son las comunicaciones entre personas. Pero vamos a lo más básico, ¿no? El poder, yo me acuerdo de las llamadas que se hacían con este sistema de VoIP Stand, que tú pagabas y tenías ahí una acumulado, podías llamar por teléfono. Yo llamaba a mi madre, por ejemplo, y era mucho más barato, no había que ir a una cabina, no tenías que llamar desde tu teléfono y te cobraban una millonada. Por ejemplo, eso, ¿no? Quitarte de encima el fax, por ejemplo, también, la comunicación, los correos electrónicos. Después, bueno, y todos los documentos que se podían mandar. Y bueno, y como su propio nombre indica, el ordenar documentos y poder tener tus ficheros, no sé, yo creo que todas esas cosas sí que las ganamos, ¿no? Creo que eso ha sido lo más positivo, pero yo empezaría por la comunicación entre personas, ¿no? Facilitar todo eso yo creo que ha sido un acierto. Enrique, tú que precisamente en ese momento estabas en el mundo de la comunicación, ahora también de otra manera. ¿Qué fue lo mejor? Pues que estábamos unos en la vida de otros en cuestión de segundos, es decir, fue arrollador en el periódico el avance de Internet. Por ejemplo, tú una noticia la leías al día siguiente ya fría, ¿no? Ya no palpitaba. Con Internet podías ver lo que estaba sucediendo en el otro extremo del mundo en tiempo real, ¿no? Y hacía que todo se hiciese mucho más próximo y contribuyó a todo el fenómeno de la globalización.
pero daos cuenta de eso, que estábamos leyendo en muchos casos noticias con casi 15, 16, 20, 24 horas de retraso, ¿no? Y ahora hoy, muchas veces cuando tú accedes a la prensa escrita, ya sabes perfectamente lo que ha sucedido, es decir, ya no necesitas leer el periódico, por así decirlo, y eso es la velocidad que nos trajo Internet. Pero coincido con Pedro que también conectar a personas, ¿no? No sé exactamente cómo es el tema, pero creo que hay un axioma que dice que con 6 o 7 contactos tú puedes alcanzar el otro extremo del mundo, ¿no? Y es una realidad. En eso, por ejemplo, Facebook se basa en esto, ¿no? Y otras redes sociales también. O sea, nos ha acercado y nos ha dado la posibilidad de tener la información en tiempo real. Yo creo que es lo más relevante. Moncho, para ti, ¿qué es lo mejor de Internet? Incluso por tu trabajo. No te oigo, tienes el sonido cortado. Yo pensando en mi trabajo, una gran herramienta que para nosotros fue muy útil y está siendo muy útil es la historia clínica digitalizada, ¿no? Porque de esa manera acceder a la información de un paciente que tienes delante al momento de todo su historial clínico, de todas las pruebas que ha realizado, de su calendario vacunal, pues una información muy valiosa que antes había que rebuscar en una carpeta, infinidad de papeles para encontrar la actualización de una historia clínica. Y eso es una herramienta valiosísima para nuestro trabajo diario. Y luego añadiría una segunda, si me permites, que es la facilitar el aprendizaje. Por ejemplo, los cursos online para nosotros es una maravilla, ¿no? Antes tenías que ir de manera presencial a escuchar a un ponente y ahora con una pantalla te conectas, muchas personas nos podemos conectar y tener una formación vía online, que es una gran herramienta también. Ujú. Flor, desde tu perspectiva, en este caso tú estás en la enseñanza de muchos años. ¿Qué ha sido para ti lo mejor de Internet? Bueno, yo lo mejor es que no calificaría solo una cosa a lo mejor, porque quizás el tema de poder comunicarse a lo largo de todo el mundo con personas sea quizás lo más importante, ¿no? Pero sí quiero resaltar también la importancia de, por ejemplo, cuando estás, como me pasa a mí, estudiando carreras científicas, poder tener acceso a la información de estudios que se hacen en la otra parte del mundo, que otra forma, pues yo recuerdo aquellos años donde te ibas a la biblioteca y cogías los grandes libros de ciencia o las revistas científicas, ¿no? Science y buscabas las nuevas cosas que iban saliendo, el poder tener acceso a estudios científicos de cualquier parte del mundo, también ayudó a que la medicina y muchas ciencias avanzaran bastante más rápido y me parece muy relevante. Y volvemos al señor Camilo. Para ti, lo mejor de Internet, ¿qué ha sido hasta ahora? Pues siempre ha sido lo mejor desde los comienzos de Internet. Por ejemplo, pues que yo cuando hablaba con aquellas empresas, les habíamos hecho una programación a aquellos lenguajes que hoy quedaron muy obsoletos, pero aquello era lo que había, como Basic o COBOL, etcétera, ¿no? Y decía, bueno, pues mira, hemos hecho un programa para ti exclusivamente, donde tú ya puedes hacer ese pedido directamente a aquellos almacenes por un sistema bidireccional y ya no, la gente no tiene que estar llamando por teléfono, contando, escaneando, etcétera, ¿no? Es mucho más rápido y aquello iba, yo que sé, a 300 voltios, una velocidad que hoy no es nada, hoy no es nada. Pero de aquello era un gran avance y para las empresas y para los sistemas sanitarios, hospitales, y eso era una ventaja enorme, ¿no? Yo después la ventaja también más social, como decía Enrique, que cuando empiezas a encontrar 4 o 5 contactos ya estás conectado con todo el mundo. Eso es lo que yo vi también. Yo cuando hablaba con los programadores y discutíamos y empezaban a decirme, oye Camilo, pues estoy hablando con un ciudadano de Rusia, estoy hablando con un señor checo, estoy hablando con los Estados Unidos. Problemas del lenguaje, pues ya había sistemas que traducían en aquellos foros de debate el lenguaje entre unos y otros, y aquello era un avance precioso. Yo recuerdo una anécdota como creyente, ¿no? Que yo, pues, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, pues yo también metía mi cuñita, ¿no? Y yo hablando de que yo les decía de aquella historia, puede ser un sistema que a lo mejor
vete tú a saber si el día de mañana las fuerzas del mal van a utilizarlo para lo malo y tal. Y recuerdo que un programador norteamericano decía, caramba, yo he sumado por código ASCII quiere decir que todas las letras y todo, hasta el espacio en blanco, todo tiene un valor numérico, ¿no? Y él sumaba el nombre de Bill Gates y le daba 666. Recuerdo que años después nos decían, Camilo, cuando nos tenías a todos asustados con aquellos... Bueno, era un mundo que se abrió y el mundo fue creciendo, 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 y yo he optado por quedarme un poquito obsoleto ahora. No tengo prácticamente redes sociales, pero entiendo que hoy este mundo ya es, no se puede entender sin eso. Un joven de hoy en día, un adolescente, un joven, ha nacido con eso y bueno, no está viendo lo que costó, los pasos que se dieron, pero forma parte de su mundo y Dios sabe a dónde llegaremos, ¿no? Bueno, entonces, antes de entrar en otro tema así como muy específico, pues se impone hacer lo contrario. Es decir, ¿qué es lo peor que nos ha traído Internet? Y seguramente que esto tiene distintos puntos de vista. Pedro, el tuyo. Lo peor que nos ha traído Internet es el olvido. Nos ha traído el olvido. Hemos renunciado a todo sistema de recordar. No guardamos libros, no guardamos revistas. Confiamos todo a lo que ponga Internet. Buscamos en San Google y lo que ponga allí es la verdad. Ya hemos perdido la capacidad crítica, la curiosidad. Uno puede merodear por Google, pero eso no quiere decir que uno esté alcanzando el criterio correcto, ¿no? Ya no contrastamos. Las primeras 10 búsquedas que te aparecen son las oficiales. Nadie se va hasta la quinta o la sexta búsqueda. Entonces yo creo que eso es lo peor que nos ha traído. Yo creo que yo la llamaría en general el olvido, ¿no? La incapacidad de recordar. Enrique, ¿tú qué opinas? Yo empiezo a estar muy Lo preocupado. peor. Lo peor, sí, en mi modesta opinión, yo creo que la pérdida de privacidad y de seguridad que estoy viendo en los últimos tiempos y sobre todo me preocupa mucho la manipulación de la información. Creo que estoy de acuerdo con esto, es decir, ahora encuentras lo que quieren que encuentres y lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos procesos electorales de Estados Unidos, sin entrar en debates políticos, ¿eh? Pero está demostrado que hubo interferencia en el proceso electoral de la que está considerada la mayor democracia del mundo en 2016 y en 2020 está constatado que hubo interferencia, el llamado sesgo algorítmico, ¿no? Es decir, aceptamos lo que nos recomienda Google, como acabamos de escuchar, como nos decía Pedro, ¿no? Y YouTube también influye en lo que vemos y nos polariza el pensamiento y sobre todo está construyendo la mentalidad de las nuevas generaciones, que carecen de un espíritu crítico que a lo mejor la gente de nuestra generación sí puede tener porque hemos leído libros y porque tenemos otras fuentes, ¿no? Para esta generación, la única fuente, como acabamos de escuchar, es Internet. Y esto me preocupa mucho. ¿Cuál es tu opinión, Moncho? Lo peor que nos ha dejado, ya han salido, yo quisiera tener un par de cosas, pero ya han salido tres o cuatro. Para mí es el aislamiento o la individualidad, el esconderse. Vamos a ver, para mí, ¿cómo explicar esto? Lo que por un lado facilita la comunicación, por otro lado dificulta otro tipo de comunicación, que es la comunicación verbal, las conversaciones, lo presencial. Es decir, lo que estamos haciendo ahora nosotros, que es hablar a través de una pantalla y vernos a través de una pantalla es una ventaja, pero al mismo tiempo hace que no nos encontremos, no nos abracemos, no conversemos cara a cara, que para mí es la esencia de la comunicación, el poder estar presentes, juntarnos, conversar largamente. Y para mí es un riesgo que a veces, sobre todo pensando en los jóvenes, que se comunicando a través de una pantalla, se aíslan unos de otros. Ujú. Flor, ¿tú cuál es lo peor que te parece que nos ha dejado? Bueno, que nos ha dejado o que estamos inmersos en O ello. que estamos Para en mí ello. es la desinformación, es decir, hay tanta información que ya hay desinformación. Y no solo hay desinformación, sino que la mayoría de la información no es veraz. Es decir, es parecida a la verdad, pero no es verdad. Y algo que me preocupa mucho es, por ejemplo, lo que aparece en redes cuando una persona pone algo, pone lo que sea, y saltan
miles de mensajes y muchísimos mensajes son de ataque, de odio hacia esa persona. Creo que sí que hay manipulación de las redes, pero también veo cómo la sociedad hace que los que están más arriba vayan controlando qué es lo que mueve a las personas. O sea que hay, en el fondo, estamos como retroalimentando una ingeniería social que tiene muchísimos sujetos de estudio que están en la red y que se puede hacer de esa manera, buscar métodos de manipulación. Y creo que eso es casi de las cosas peores que yo puedo encontrar en Internet ahora mismo. Aparte de temas mucho más serios, como hablamos de cómo se transmite la pornografía, como la depravación sexual con respecto a todo tipo de cosas que salen en Internet, y ya no hablamos de la web oscura, que eso es otro tema, más serio todavía. Bueno, vamos, Camilo, vete preparando la tuya. Vamos a hacer un pequeño alto para escuchar la segunda pizca de adobo musical, porque debe ir a la mitad del programa y por ahí andamos. Así que, como ya sabes, estábamos sentados en el auditorio, hemos salido un rato para charlar. Ahora volvemos y señalamos al director, oye, ya puedes continuar donde habías quedado antes. Yo me acuerdo aún. Pues vamos a escucharlo cómo sigue el primer movimiento de la Sinfonía número 2 de Mahler, Resurrección. Vamos a ver cómo sigue ese primer movimiento, que es Allegro moderato, y la orquesta del Festival de Lucerna comienza con esta parte que escucharemos ahora. Vamos a escucharlo.
Bueno, después de escuchar esta pizquita, pues señor Camilo, ahora que ya tienes la fruta madura, seguro que sí que la tienes madura, pues entonces dinos, según tú, y si es una cosa sola, mejor, lo peor que nos ha traído Internet. Hombre, si lo tuviera que dejar en una cosa sola, vamos a dejarlo en dos que son una, ¿no? Flor hablaba de ingeniería social, Enrique hablaba de espíritu crítico, y las dos cosas van unidas. O sea, la ingeniería social hace que desaparezca el espíritu crítico en la persona y, resumiéndolo ya muchísimo, esto está llevando a una idiotización de la sociedad, y esa idiotización de la sociedad está desde arriba diseñada, programada y llevada adelante y con mucho éxito, desgraciadamente, para la humanidad, ¿no? Y el futuro cada vez lo veo peor en ese sentido, porque con la inteligencia artificial y cómo va evolucionando todo esto, casi sería mejor romperlo todo y volver a empezar, pero eso lo veo muy difícil. Bueno, yo tenía aquí apuntadas algunas cosas y algunas las habéis mencionado. Hay otras que no han aparecido y han tenido mucho protagonismo y seguro que Enrique todavía pilló algunas así en primera fila. Yo he puesto aquí cosas que fui anotando sobre la marcha. Crear el negocio, que es un negocio colosal, el negocio de los datos. Y cuando se implante eso que llaman inteligencia artificial, el negocio de los datos se va a disparar. Producir una falsa sensación de poder, el poder del clic. Eso del poder del clic es un asunto de Amazon, ¿no? Tú das un clic y ya está. Te identifican que eres tú y das un clic y ya haces la compra y fuera. No tienes que preocuparte de nada más. Otra cosa que sí apareció mencionada, creo que dos veces, eliminar, no disminuir, eliminar, y no veas las casas que tengan Alexa, eliminar la privacidad. Otra cosa que también se ha escuchado era difundir más fácilmente las ideologías destructivas. Creo que fue Flor principalmente que aludió a esto. Incluso mencionó a ingeniería social. Tener una información exhaustiva, eso ya sabéis que ya está ahí, de nuestras vidas que les permite manipularlas o arruinarlas si llega el caso. Arruinar más cosas, arruinar la mayoría del pequeño comercio, adelantar, yo creo que Camilo se refirió algo a eso, adelantar el control global total. Una de las cosas que se notó mucho, os habéis quejado de la fiabilidad de las noticias y de la pobreza de las noticias. Yo no sé si a Enrique esto le pilló así en primera fila, pero es que una de las cosas que ha sucedido es que a una cierta altura el buscador por excelencia, que los demás están ahí todavía, pero al lado de Google son bebés. Entonces, San Google, como le llamo yo, pues San Google a una determinada altura dijo, oye, ¿y si admitimos anuncios? Bueno, pues la publicidad llevó el mayor palo de toda su vida y la prensa de papel y la radio y la televisión, pero sobre todo la prensa de papel, se quedaron sin anuncios porque se los llevaba Google todos, eran más baratos y además de ser más baratos, pues eran más rápidos y no tenían por qué pagar y una agencia de publicidad y todo eso. Enrique, ¿a ti te pilló algo eso así de entrada o ya no? Fue tan brutal como que los ingresos por publicidad cayeron un 70%. Tú dime qué Aguanta empresa eso. puede aguanta eso. Eso fue lo que nos sucedió a nosotros en torno al año 2008. Hablo todavía como si yo trabajase en el periódico, pero Mm. fue brutal. Fue brutal. Bueno, eso sumado fue la tormenta perfecta, fue la crisis del ladrillo. Las inmobiliarias eran grandes clientes, cayó la venta de coches, los concesionarios eran grandes clientes, pero sobre todo lo que tú estás diciendo, es decir, un anuncio en un periódico, al día siguiente el periódico sirve para envolver el bocadillo, decía un amigo mío. Y en Internet son flashes que te están entrando continuamente y la gente vio esa utilidad de la publicidad en Internet, que además es mucho más barata, con lo cual el impacto se multiplicaba exponencialmente y así fue que en todo el mundo los medios de comunicación, la prensa escrita se desplomaron
por este fenómeno que estás comentando ahora mismo, ¿no? A mí hay una palabra que tú citabas y sí me parece muy grave y es la destrucción de puestos de trabajo que van asociados, por ejemplo, al fenómeno Amazon, que además está destruyendo el comercio local, está destruyendo el pequeño autónomo y después es la exaltación del consumismo exacerbado. Hay almacenes llenos de pedidos que la gente devuelve, o sea, compra compulsivamente y después no los quiere y después hacen resubastas de esos productos, es decir, es, si ya antes había compulsividad en las compras, ahora con Internet muchísimo más, ¿no? Y bueno, sí, esos son los efectos negativos. Tú te has centrado en eso. Yo tenía aquí algo redactado y lo había titulado El lado oscuro de las grandes empresas tecnológicas y cómo sus prácticas pueden tener efectos negativos en nuestras vidas. Yo ahora mismo estoy viendo más los peligros que las ventajas, ¿no? Veo mucho peligro y sobre todo la extrapolación de puestos de trabajo que se espera que pueda destruir la inteligencia artificial de aquí a 5 años es algo que los gobiernos van a tener que tener muy presente, ¿no? Porque todo lo que es avance tecnológico a lo largo de la historia ha llevado asociado una disminución de puestos de trabajo. Pero bueno, no quiero acaparar Mm. más. Pedro, tú que vives muy de cerca y todavía vives la prensa, la información, la creación de relatos, del control global, ¿tú lo ves, se percibe? Sí, totalmente, sí, sí, claro. Te pueden cerrar tu cuenta cuando sea, por ejemplo, o te pueden decir en los medios donde trabajas que ya no publiques más o no sigas esa línea editorial, porque al final todo el mundo se pliega. Es lo que está ocurriendo ahora con esta nueva era que le llaman ahora con el presidente de los Estados Unidos. Está pasando eso, claro. Entonces, tienes que, es plegarse o morir, es decir, morir en el sentido de ya no escribes más y todo eso, ¿no? Entonces, yo creo que también hoy día muchas personas creen de verdad que la realidad está en las redes sociales, ¿no? Está en el internet y hacen sus luchas allí, ¿no? A golpe de clic, allí publicando sus soflamas, pero al final eso no va a ninguna parte y les conviene a todos que esto sea así. Eh, Estábamos diciendo lo de los puestos de trabajo, ¿no? Y bueno, lo de Amazon es terrible en el sentido de que al final es un comprar por comprar, ¿no? Y de dónde viene todo eso? Bueno, ya nos metemos en geopolítica y todo lo demás, pues viene del mismo sitio otra vez. Eh, es la exaltación bueno, yo puedo comprar lo que sea, me sale barato y me lo traen aquí a mi casa. ¿Y quién es capaz de ir para atrás ahora? Decir, bueno, mira, a partir de mañana no llamo más a Amazon, no voy a buscar en internet, sino voy a ir a la biblioteca y cojo el libro físico. Ya ir para atrás va a ser muy complicado, ¿no? Ya todo va hacia adelante y hacia una perdición que nos está causando problemas ya ahora mismo. Ujú. Moncho, tú en esa perspectiva, yo estoy pensando particularmente, es que ya se han dicho algunas cosas y Pedro dijo algunas antes también. Mm. Ahora, Enrique, el tema del control, del control. Él no lo mencionó, la prensa se fue abajo. Es que ahora la prensa pone lo que le mandan totalmente. Antes podía haber algún medio más o menos independiente. Ahora eso ni lo sueñes, porque si lo haces ya te mueres completamente. Lo Mm. que, no sé, Pedro colabora con periódicos. Bueno, su colaboración antes podía cotizarse más que ahora, pero es que ahora lo que tienen para pagar es muy poco y naturalmente si tienen una buena pluma procuran aprovecharla. Y no sé, Pedro colabora en su tierra y en su tierra es una pluma famosa, pero a pesar de todo es que el medio no recibe. ¿Y de dónde lo va a sacar? Entonces, ¿tú cómo ves eso como una especie de control ideológico y de control social también? Obviamente, además lo que estamos viendo es que esa capacidad de control se concentra en muy pocas manos. La verdad es lo que están haciendo estas grandes compañías tecnológicas es que están acaparando el mercado y controlando totalmente ellos lo que es la información. Y eso, lo independiente tiene poca cabida en esta sociedad, en este momento, ¿no? Las voces discordantes se acallan.
¿Por qué? Pues por esa capacidad económica de concentrar el poder en pocos medios y en pocas manos, ¿no? Ujú. Y es difícil escapar de esto, porque lo que decía Enrique es cierto, es decir, la prensa vivió de la publicidad fundamentalmente. En el momento en que se corta ese grifo, ¿cuántos periódicos lo han cerrado en los últimos años? Y los que perviven están todos concentrados en ciertos grupos de poder y de presión. Ujú. Flor, ¿tiramos con el móvil o lo envolvemos en papel de aluminio para que no localicen a dónde vamos y por dónde vamos? Yo creo que aunque tiraras el móvil con los satélites de comunicaciones, sabrían perfectamente dónde estás y que estás controlado, ¿eh? O sea, creo que hemos llegado a una era que, aparte de que somos esclavos de los móviles, somos esclavos de Internet, porque es la verdad, y que creo que aunque tú no lo utilizaras, casi para muchas cosas te es obligatorio. Yo estaba pensando ahora que a mí de los colegios donde estoy, los mensajes me llegan por el WhatsApp. Tenemos un correo institucional y los mensajes te llegan por el grupito del claustro de cada centro, que te llega por ahí. O sea que es muy difícil estar apartado del móvil, ¿no? Ujú. Camilo, tiramos el móvil a la basura y tiramos el PC y nos salimos del sistema. Hoy en día será imposible y como dice Flor, aunque tires como el móvil, van a saber dónde estás, ¿no? Porque los sistemas de programación y de seguimiento de una persona que sea sospechoso hoy en día, ya está pensado que te va a seguir un dron. Es muy fácil decir yo, tiro con el móvil, aparco el coche ahí al lado de la montaña y me cojo por la sierra arriba y te va a seguir un dron. O sea, no vas a poder escaparte de ninguna manera de un sistema, ¿no? Tú hablabas de la privacidad. La privacidad ya está eliminada. Ya no se puede hablar de privacidad. De cómo somos, lo mismo. Y en el momento que una persona pues ha dado a like 20, 30 veces en las redes sociales, el sistema ya conoce mejor a la persona que ella misma se conoce a sí misma, ¿no? Por desgracia es así. Lo que me da más miedo ahora mismo es que incluso pienso que del gobierno estadounidense tiene un lado bueno, ¿no? E incluso si me apuras hasta el mismo Elon Musk le puedo ver algún detalle positivo, pero me da mucho miedo porque él está desarrollando y está pensando en que todo eso esté incrustado en nosotros. Ahí está el Neuralink y sistemas que están muy desarrollados y están pensados para que no es que tiremos con el móvil, es que si lo tenemos incrustado en alguna parte de nuestro cuerpo físicamente y dependes de él para todo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y si te niegas, ¿qué pasa? Eso es terriblemente preocupante, ¿no? Y creo que además se van a dar pasos para que eso vaya a ser cada vez más necesario. A Enrique le preocupa mucho la pérdida de trabajo y es verdad que va a haber una pérdida de empleos y de oficios tremendos debido a toda la robótica y a toda esa inteligencia. Pero ya está pensado una renta universal para que los ciudadanos del mundo, si no tienen trabajo, van a tener aquello suficiente para poder ir viviendo. Es como un mundo feliz de Hasley, ¿no? Máquinas a tu lado, pero a ti te van a drogar y vas a pensar que como decía también hace poco estos centros de poder ahí en Suiza, bueno, no tendrás nada, pero vas a ser feliz, ¿no? Además lo dijeron abiertamente, lo pusieron en vídeos, después tuvieron que retirarlos porque preocupaba mucho Pero está ahí todo, ¿no? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Y ojalá me equivoque, es que todo este sistema económico va a derrumbarse otra vez este año. Creo que este año ya. Ojalá esté equivocado. Y eso va todavía a acelerar más la necesidad de esos sistemas de ser implementados en la humanidad, ¿no? Parece que hay una guerra entre Occidente y Oriente y unos quieren un sistema y otros. En el fondo, el fin es el mismo. Estos medios de poder supranacionales en el fondo tienen el mismo objetivo, aunque estén peleados entre ellos de alguna manera, ¿no? Y yo veo que, ojalá me equivoco, lo digo de nuevo, pero pienso que el siguiente paso, esto va a llevarnos a un problema económico serio y después las implementaciones tecnológicas a continuación de eso
que lo mismo la pandemia o la plandemia no dejó de ser un sistema también para ir acomodándonos a eso. Los pasos no son... Sé que estoy un poquillo cosparaineco, perdonadme, pero es inevitable que lo sea. Porque la información que tengo me lleva por ahí, ¿no? Y pienso que los cristianos nos queda mucho que hacer. Evidentemente, no poner la cabeza debajo del suelo como la avestruz, sino enfrentarnos a todo eso de la forma que podamos, a través de la política cuando podamos, a través de los medios que sean, y pelear la buena batalla en contra de todo eso. Aunque en el fondo nos parezca una batalla perdida, yo pienso que nunca es una batalla perdida la del cristiano, porque tenemos un Dios todopoderoso que Él hará que, al fin y al cabo, los planes de Él sean siempre superiores a los planes del enemigo y a los planes que el hombre puede hacer en contra de todo. Bueno, como ya te has alargado y ya has complementado, pues ahora ya... Pues campana se acabó, me voy a... Bueno, es que ahora lo que se impone es que sería absurdo que no acabáramos por ahí, por donde tú acabaste. Pedro, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer no para derrotarlos? Que eso nosotros no podemos, pero bueno, a no ser que un día se estropeen los satélites y Internet se quede mudo. Pero, ¿qué podemos hacer? Bueno, lo primero es confiar en el Señor, que todo está en su mano y Él está en control, el control de todas las cosas, lo primero. En segundo lugar, volver al criterio, buscar la sabiduría en los libros, en las cosas físicas, tangibles. Y después, en tercer lugar, yo creo que salir de las redes, ¿no? Hay una organización que se llama así, y intentar depender lo menos posible. Nosotros y nuestras familias, estar conectados de una manera responsable, ¿no? Creo que es la mejor manera de utilizar lo mejor de lo peor, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces es la ley de lo menos malo, ¿no? No de lo mejor, porque de verdad que no puede mejorar esto. Pero sí yo creo que podemos usar, con esos tres aspectos yo creo que podríamos hacer algo, ¿no? Y no dejar de leer la palabra y no dejar de leer libros y tenerlos en casa y atesorarlos como algo que en el futuro puede salvarnos. ¿Quién sabe? Fahrenheit 451. Así es. Enrique, ¿tú qué opinas? ¿Qué se puede hacer? Una cosa. Pues dar un paso atrás es complicado, pero racionalizar el uso que hacemos de Internet. Y yo, por ejemplo, personalmente he vuelto a los libros, he vuelto a escribir a mano, que ya hacía años, o sea, ya casi no reconocía ni mi propia letra, pero hago mis propios diarios, incluso los bosquejos procuro hacerlos a mano. Y antes Moncho hablaba de la teleformación. Yo sigo creyendo que el docente de verdad tiene algo que aportar que ninguna teleformación puede dar a un alumno, ¿no? Esa capacidad de tener discípulos, de poder ser modelos de vida más allá de gente que suministra conocimiento. Pero tenemos que ser sobre todo inteligentes y darnos cuenta de los grandes movimientos geopolíticos que se están dando como creyentes, ¿no? Esos personajes de los que habla la literatura apocalíptica que hace unas décadas se nos antojaban como de ciencia ficción, hoy vemos que son realidades que se van formando poco a poco, ¿no? Vemos un presidente del gobierno y detrás un líder de un gran conglomerado político, económico que seguramente manda más que el presidente de la mayor potencia occidental como es Estados Unidos, ¿no? Eh, Veo movimientos que apuntan a que cosas que están anunciadas en la Biblia comienzan a producirse. No soy conspiranoico, pero sí creo que todo está apuntando al final, que nosotros conocemos porque lo tenemos revelado en la Escritura, que tenemos que esperarlo sin temor porque estamos en las manos del Señor, pero que tenemos que estar muy atentos porque todo se está acelerando mucho. Eh, Viene una nueva generación de inteligencia artificial, está anunciado por los informáticos, yo soy profano, pero que creo que puede multiplicar por 50 la capacidad de la actual. Groenlandia es un punto estratégico porque hay tierras raras que se sabe que son necesarias para los nuevos componentes informáticos. Es decir, estas cosas que a veces aparecen en prensa de manera así muy difuminada, apuntan a grandes movimientos que se están dando en las grandes potencias y que nosotros sabemos que están apuntadas en las escrituras. Ujú. Eh, por alusiones, Moncho.
Hombre, yo creo que tenemos que ser muy selectivos, muy críticos y también saber distinguir la parte de ventaja que tienen estos medios y aprovechar esas ventajas, pero también estar alerta de los problemas y de los inconvenientes que tiene y evitarlos. Y no solo algo que tenemos que hacer a nivel personal, sino incluso en el entorno en que podamos educar en este sentido, de que la gente no tiene que tragarlo todo, que tiene que ser selectivo y tiene que saber distinguir entre lo que es provechoso y lo que no es conveniente, ¿no? Y luego también otro tema para mí importante es saber desconectar. Es decir, el tener el derecho de decir, yo tengo el derecho de no estar las 24 horas conectado a un aparato que me está controlando y que espera de mí una respuesta inmediata, ¿no? Hay que buscar tiempo para la reflexión, para la meditación, para que nada interrumpa ese tiempo contigo mismo, con la palabra de Dios, con la lectura, con el descanso, con lo que quieras. A mí me molesta mucho cuando me dicen, oye, te mandé un WhatsApp y no me lo has contestado. Pues, no tengo por qué estar contestando inmediatamente, que me dejen tiempo para mí y ya contestaré cuando yo quiera, ¿no? Pero esa inmediatez que está ahora en las comunicaciones, que tienes que contestar al momento, pues creo que el derecho a decir, tengo derecho a desconectar y ya te contestaré cuando pueda. Y yo, los que me conocen saben que yo soy así, que contesto cuando pueda. Flor, ya para terminar, porque no nos queda más que minuto y medio. Bueno, pues nada, racionalidad, ¿no? Utilizar Internet con racionalidad. También usarlo para lo bueno, para transmitir mensajes positivos, para transmitir la palabra de Dios y sobre todo, pues saber que todo lo que está pasando está controlado por Dios. O sea, Él es el que permite que estas cosas pasen, que sabemos que nos van a esperar, que nos esperan tiempos complicados para los cristianos, porque lo sabemos, pero también sabemos que Dios está ahí con nosotros. Y cuando estemos pasando por lo que sea que estemos pasando, Él no nos va a apartar y ni nos va a dejar de la mano. Con lo cual, confiar en el Señor y pasar más tiempo con Él, volver al inicio de todo. Coger nuestra Biblia, leer, meditar, tener nuestro tiempo con Dios. Y lo demás, pues dejarlos todo en las manos de Dios, porque Él siempre traerá lo mejor para nosotros. Bueno, Camilo, lo siento, pero es que ya no queda más que un segundo y un segundo ya ha pasado. Pero el Tenemos, equipo ha estado magistral, mis compañeros, en todo. Mi enhorabuena a todos ellos. tenemos que cerrar la puerta del cuarto de atrás, así que gracias a Camilo, gracias a Flor, gracias a Moncho, gracias a Pedro y gracias a Enrique por enriquecer un día más este cuarto de atrás en la radio, que por cierto se cuelga en iVoox y se cuelga en Spotify. Aparte de que alguna emisora lo repite, por ejemplo en Radio Solidaria lo emiten el viernes a las 11 de la noche y el domingo a las 11 de la noche de nuevo. Antes de cerrar el portón del cuarto de atrás, te ofrecemos la tercera pizca de adobo musical. Casi con la lengua afuera hemos llegado corriendo al lado del director, al lado de Claudio Abado, y le hemos dicho, oye, que os he dejado parados, pero espero que no os hayáis aburrido. Así que continuar donde lo habéis dejado en ese primer movimiento allegro moderato de la segunda sinfonía de Mahler en do menor. Los escuchamos para finalizar.
Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El Cuarto de Atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baruja.